Jesús, yo vine a cambiar tu casa. Porque recuerda, mi casa era una cueva de ladrones. En mi casa se vendía droga, se jugaba baraja. En mi casa, en la calle de mi casa, habían 4 puntos de droga. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga en ese precioso tiempo. Y damos gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio que Él nos da de poder llegar a ustedes a través de este segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Tu hermana Minerva Valdés haciéndote compañía, pero hoy no estoy sola, hoy me acompaña un hombre de Dios, un hombre extraordinario. Pastor, bienvenido. Amén, amén. Bien, mis hermanos, nos sentimos más que agasajados por la oportunidad que se nos ha brindado en esta plataforma, Excelencia Cristiana. Estamos aquí, mi hermana, para así estar compartiendo una palabra de edificación para las vidas que en esta hora están transmitiendo. Excelente. Si todavía tú no te has suscrito, yo te quiero invitar a que te suscribas. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Nos puedes buscar como Excelencia Cristiana Televisión. Ahora sí, invita a alguien, comparte este video, porque yo sé que le va a bendecir la vida, porque este momento que vamos a compartir, la palabra que viene en estos momentos, va a provocar cambios, va a provocar transformación, y tú no te puedes quedar con ese mensaje guardado. Ve y compártelo con alguien y súmate para que te edifiques. Pastor, bienvenido entonces, el escenario es todo suyo. Amén, amén. Bien, antes de entrar en desarrollo de la palabra, gloria al Señor, le quisiera leer la palabra de Dios. Vamos a leer una porción de la palabra. Se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 5. Libro de San Marcos capítulo 5, vamos a estar partiendo desde ahí. Aleluya. Y dice así: la palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Te damos gloria, Dios, y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, es importante, gloria al Señor, estar disertando la palabra de Dios. Aleluya, el momento es bien propicio para hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. El poder, aleluya, transformador de cuando Jesús llega a una vida. Es bien importante, hermano, por eso tomamos la palabra como marco de referencia. Aleluya, y vemos en esta historia el camino de nuestro Señor Jesucristo, como establece la palabra, que entró a una ciudad conocida como la ciudad de los Gadarenos. Dice que cuando entra a aquella ciudad, hermana, allí se encuentra con un hombre que tenía espíritus inmundos, un hombre que era atormentado totalmente por las tinieblas, hermana, y donde nadie podía dominarlo. Dice la palabra que lo ataban con grillos y con cadenas, y hacías pedazos las cadenas y los grillos. Y es bien impresionante, hermana. Cuando nadie podía dominar a esta persona, aleluya, hubo alguien que pudo, aleluya, transformarlo, dominarlo, aleluya. Donde cuando el mundo, la sociedad, aleluya, te repudia, donde cuando todo te cierran la puerta, donde cuando el mundo dice que no hay solución para tu vida, aleluya, hay uno que te abre la puerta y hay uno que dice: yo puedo restaurarte. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En la misma situación que se encontraba este hombre, aleluya, conocido como el endemoniado Gadareno, aleluya, dice que su morada
Dice que vivía en los sepulcros. En esta misma condición que se encontraba este hombre, una vez, aleluya, estuve yo como este hombre, sin fe, sin esperanza, alabanza, hasta un día, porque todo es hasta un día, aleluya. Dice un adagio en el mundo que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Yo soy uno de los que entiendo de que cuando Cristo llega, la cosa cambia. Soy uno de los que entiendo, sin temor a equivocarme, de que tú no mueres cuando el diablo diga. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú eres el propósito de Dios. Y tú mueres cuando Dios lo establezca. En la misma condición que estaba este hombre, en Gadar, en esa misma condición me encontraba yo. A la edad de 16, 17, 18, en ese lapso de tiempo, mi vida iba rumbo al precipicio, manita. Y el único que pudo transformar mi vida, cambiar, aleluya, formarme como hombre de Dios, aleluya, transformar todo mi ser, mi familia, fue Jesús. Cuando un hombre anda sin fe y sin esperanza, eso es tremendo, eso es terrible, hermano. Yo recuerdo que cuando Dios me hizo el llamado, mi hermana le habían pronosticado un tumor. Y mientras le pronostican ese tumor a mi hermana, Dios utiliza muchos métodos para poder llamar al hombre, a la mujer de Dios a su presencia. En ese momento, mi hermana le pronostican ese tumor, cae enferma. Yo recuerdo que en ese tiempo estaba yo en el mundo, hermana, como le dije, sin fe y sin esperanza, vendiendo estupefacientes, consumiendo estupefacientes, sin fe, sin esperanza, parado en una esquina, hermana, con una balanza, una pistola, haciendo cosas tremendas. Y en ese tiempo, hermana, Dios venía dándome seguimiento. Dios utiliza muchas plataformas para llamar a uno. Hay un momento donde, por eso la palabra establece y dice que las cosas espirituales solamente se pueden discernir espiritualmente. Y Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora. Hay cosas que uno no entiende en el momento, pero lo que tú no entiendes ahora, lo entenderá después. Y recuerdo, hermana, que Dios venía dándome seguimiento. Recuerdo que en una ocasión, cuando a mi hermana la operan, cuando ya la herida venía cicatrizándole, yo recuerdo que empezó a dolerle la cabeza. Y en ese momento había una campaña por mi casa. Y el predicador mandó a buscarme a mí y mandó a buscar a mi hermana. Y fue un señor cristiano a buscarme. Cuando él fue a mi casa, me dijo: Wilkin, vamos a la campaña que te mandaron a buscar. El Señor te mandó a buscar. Yo le dije a él: no, váyase usted o llévese a mi hermana, yo no puedo ir. ¿Por qué no podía ir? Porque estaba bajo efecto de estupefacientes. ¿Y dónde se cría Wilkin? ¿A qué edad comienza esa labor de la venta o consumo de sustancias controladas, no? Bien, yo me crié ahí en Los Frailes, Barrio Nuevo. Okay. Ahí fue que yo me crié, en ese sector. Ahí crecí. Mi nacimiento fue allá en Lomina, Vietnam. De allá nos mudamos aquí a Los Frailes. Y ahí fue que crecí. ¿Y qué lo llevó a incursionarse en ese ambiente? Usted sabe que la juventud, hay momentos que no piensan. Sí. Y ahí a veces nuestros padres nos aconsejan, dicen: mira, no te vayas por ese camino. Y a veces uno, envuelto en inmadurez, quizá no escucha los consejos de nuestros padres. Y uno, la palabra favorita de los jóvenes: déjeme tranquilo que usted vivió su vida, déjeme vivir la mía. Real.
Eso es lo que dicen la mayoría de jóvenes. Así decía yo. Y empecé como un juego. Todo empezó como un juego. Y llegó el momento donde yo pude experimentar lo que es verdaderamente el mundo delictivo, ese gigante. El mundo de las drogas es un gigante que se empodera de la juventud y lo vuelve, lo derrite como una vela. Si no había sido por Jesús, si Jesús no había intervenido en mi vida, hoy quizá no estuviese yo aquí predicando la palabra de Dios. Pero todo es un propósito, por eso vuelvo y repito, de que tú no mueres cuando el diablo diga, tú eres el propósito de Dios en la tierra. Aleluya. Y yo recuerdo, mi hermana, que cuando mi hermana empezó a cicatrizar, dijo mi mamá, vamos a llevarla al Darío. La llevaron al Darío, yo fui con ella, pero cuando estuvimos en el Darío, el doctor le dijo a mi madre, tienen que irse uno de los dos, porque no pueden amanecer dos personas aquí, tienen que irse uno. Y mi mamá me dijo, Wilkin, yo me voy a quedar, vete tú. Yo arranqué, pero cuando voy en el camino, el que está en vicio de droga, eso es algo tremendo. Cuando yo voy en el camino, yo recuerdo que lo único que yo tengo en mi bolsillo son 50 pesos. En ese entonces me tiro de la guagua de Barrio Nuevo y para donde primero cojo es para un punto donde venden estupefacientes. Cuando llego a aquel lugar, compro la sustancia y de inmediatamente arranco a mi casa, llego a mi casa, me tranco y allí empecé entonces a consumir marihuana en ese tiempo. Cuando empiezo a consumir marihuana, yo recuerdo que me tranco y lo primero que pongo es una emisora y pongo Radiovisión Cristiana. Cuando pongo Radiovisión Cristiana, empecé a consumir marihuana con Radiovisión Cristiana prendida. Pero ¿qué pasa? Que yo me hice adicto de Radiovisión Cristiana. ¿De qué manera? Yo tenía una novia en el mundo y esa joven ponía esa emisora cuando estábamos juntos. Ella no era cristiana, ni yo era cristiano tampoco. Pero ella ponía la emisora y yo en nota, bajo efecto, yo le decía a ella, quita eso, ¿por qué tú estás escuchando eso? ¿Por qué me pone eso? Ella me decía, Wilkin, deja eso ahí, que eso trae una paz a nuestra vida. Yo no estaba entendiendo que era el propósito de Dios que estaba persiguiendo mi vida. Pero ¿qué pasa? Que yo decidí apartarme de esa joven y yo me hice adicto de la Radiovisión Cristiana. Y yo cada vez que estaba consumiendo cocaína, que estaba consumiendo marihuana, yo ponía la emisora Radiovisión Cristiana. Recuerdo que en muchas ocasiones había un predicador que me gustaba escucharlo, mientras yo estaba escuchando la Radiovisión Cristiana y estaba en efecto, que le conocía, se llamaba Ángel Baez. Y ese predicador, un testimonio tremendo, yo siempre lo escuchaba. ¿Qué pasa? Que cuando entro a mi habitación, que empecé a consumir, prendo la emisora, pero cuando prendo la emisora, me tranco en mi casa no hay nadie porque mi mamá estaba en el Darío y se había quedado con mi hermana. A mi hermana le habían inyectado un sedante para calmar el dolor. Pero cuando estoy trancado en mi casa no hay nadie, ahí es donde yo tuve el encuentro con Jesús. Nunca en mi vida yo he podido escuchar esa voz como el día que Dios me hizo el llamado, que me habló. Una voz audible, tremendo. Y yo recuerdo cuando me tranco, que empecé a consumir, cuando termino, entonces escuché esa voz, que salía como de adentro hacia afuera. Y esa voz me llamó y me dijo, Wilkin. Cuando me llamó, yo me empanto. Yo digo, pero ven acá, yo estoy solo aquí, no hay nadie. Yo dije, bueno, ahora sí es verdad. Me estoy volviendo loco. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a esto. Volví otra vez a voz y me llamo otra vez. Wilkin, la tercera vez que me llamó fue donde me dijo, soy yo Jesús de Nazaret. Cuando me dijo eso, yo caí de rodillas. Pero cuando caigo de rodillas, entonces me suena el celular. Mientras me suena el celular, ahí yo tomo el celular y digo, aló,
Entonces ahí que mi hermana me dice, soy yo, manito, ábreme la puerta, que yo llegué. Pero esa voz transformadora cuando me habló me dijo, soy yo, Jesús, yo vine a cambiar tu casa. Porque recuerda, mi casa era una cueva de ladrones. En mi casa se vendía droga, se jugaba baraja. En mi casa, en la calle de mi casa, habían 4 puntos de droga. Se vendía droga desde que Dios amanecía. Y cuando esa voz me habló, me dijo, yo vine a cambiar tu vida. Vine a sanar a tu hermana, pero antes de que tu hermana sea sana, yo quiero que tú prediques mi palabra en las cárceles, en los hospitales y a través de las naciones. Cuando me dio esa palabra, yo recuerdo que yo dije, Señor, ¿de qué manera yo voy a ser cristiano? Un joven, en ese tiempo tenía yo como 24 años, con un hábito tremendo. Sí. ¿Cómo yo puedo ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ser cristiano? Con punto de droga. ¿Qué dirán la gente? Yo recuerdo que yo le dije una palabra a Jesús. Y yo le dije, Señor, voy a ser cristiano, te voy a servir. Pero yo quiero que tú nunca más me dejes volver atrás. Esa fue la palabra que yo le dije a Jesús. Te pido, te voy a servir. Pero lo único que te pido es que nunca más me deje volver hacia atrás. Algo tremendo. Empecé a ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que hay momentos donde hay milagros que son efectuados de una manera instantánea. ¡Puf! Sí. Pero hay milagros que son efectuados paulatinamente. Sí. Yo recuerdo que yo empecé a la iglesia y de la manera que yo iba a la iglesia, iba en esta condición, no era porque quería coger a Dios de relajo, sino porque esa era la forma o el medio por la cual yo podía ir. Yo para poder ir a la iglesia tenía obligatoriamente que a las 6 consumir. Y me iba a la iglesia consumido de marihuana y me sentaba allá a escuchar el mensaje bajo efecto. Pero ¿qué pasa? Que Dios fue entrando a mi vida de una manera paulatinamente. La palabra dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Yo tomé esa palabra y la hice mía y yo dije, bueno, si es verdad lo que dicen los evangélicos, de que quien te va a hacer descansar es Jesús, yo voy a la iglesia. Entonces, desde que escuchó la voz de Dios en su casa, desde ese tiempo comenzó a visitar la iglesia. Instantáneamente, con mi carga. Porque en el momento que Dios me habló, el milagro no fue efectuado instantáneamente. Por eso te dije que Dios, hay un momento que sucede instantáneo y hay un momento que sucede progresivamente. Entonces llegó el momento que ya yo, estando en la iglesia, visitando la iglesia, yo seguía yendo a los puntos a comprar. Pero llegó el momento que ya Dios había entrado a mi vida. Y ya yo compraba la cocaína, la consumía, pero la otra la botaba en el baño. Compraba la marihuana, consumía y el otro lo botaba. Eso fue repugnándome de una manera impactante hasta el día de hoy. Mas nunca yo he consumido estupefaciente. Excelente, wow. Testimonio extraordinario. ¿Y cómo se da ese cambio, su cuerpo? ¿Cómo reaccionaba al momento? Porque ya cuando hay un hábito, el cuerpo está adaptado. Así es. ¿Qué efectos se comenzaron a producir en su cuerpo en el momento que decía, como que ya no quiero? Fíjate algo, manita, por eso te dije que todo empezó como un juego. Había momentos que yo usaba las drogas. Yo la usaba y la consumía cuando yo quería. Pero llegó el momento donde ella me usaba a mí. Ya yo no tenía dominio propio de mí. Llegaba un momento que yo toqué fondo tan fuerte que habían noches que ya yo no tenía control, no podía salir a la calle. Donde yo sentía, literalmente, yo sentía un principado que tomaba posesión de mi cuerpo. Yo sentía un principado que se montaba encima de mí y me llevaba cautivo
a consumir, a trancarme, porque llegó un momento que ya yo no consumía en la calle, ya yo tenía que trancarme en una habitación. Yo queriendo salir a disfrutar como una persona normal, ya ese principado no me dejaba salir. Ya yo vivía trancado y lo que me estaba era llevando a profundizar, a tocar fondo, y ya yo sentía ya la muerte. Había momentos, madrugadas, yo bajo efecto, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, donde yo en mi habitación yo veía literalmente que aparecía ese principado, un ángel negro, con las alas negras en el aire, literalmente. Ya yo sentía ya, pero vuelvo y repito, el único que pudo cambiarme y venir a mi auxilio fue Jesús, el Hijo de Dios. No hay forma. La única forma para un joven, una mujer ser libre, es depositarse en la mano de Jesús. Ni Alcohólicos Anónimos, ni Hogar Crea ha podido reeducar más jóvenes y formarlo que la iglesia de Jesucristo. Así es. Y en ese momento que deja de consumir, que ya el cambio se va dando, esa transformación, las personas del entorno, ¿cómo fueron recibiendo el cambio que estaba haciendo Dios de forma directa con usted? Fíjate algo, cuando tú o usted empieza en la iglesia, empieza a visitar la iglesia, hay una nube de testigos, dice la palabra, que empiezan a monitorearte, sí, y empiezan a darte seguimiento, a ver si es en serio lo que tú estás haciendo, a ver si es verdad. Por mi casa hacían apuestas y decían, es que consume hoy. Cuando yo empecé a ir a la iglesia decían, se volvió loco Wilkin ya. Incluso hasta mi madre, cuando yo le dije a mi madre, me voy a convertir, cuando tuve el encuentro con Dios, ella me dijo, Wilkin, tú te estás volviendo loco ya. Y la persona empezaron a darme seguimiento, pero el tiempo es el mayor radar. Sí. El tiempo es lo que vas a revelar quién eres tú. Sí. Y la multitud con el tiempo se ha ido dando cuenta de que Cristo es verdadero. Ciertamente. ¿Y cómo inicia a trabajar en el ministerio una vez ya que ha comenzado ese cambio, esa transformación? Bueno, yo inmediatamente Dios me hizo el llamado, me dio la asignación, no me detuve. Empecé a predicar en la calle, con megáfono, y le doy la gloria a Dios de que caí en una mano correcta. Un pastor que tiene discernimiento de espíritu y sabe discernir. Y ese hombre, yo recuerdo que estando yo en la iglesia, nuevo creyente, podemos decir así, un pino, claro, él pudo ver la capacidad, la herramienta que había en mí. Y yo recuerdo que me metió a una campaña donde habían predicadores de renombre. Y yo, pastor, ¿y yo voy a predicar ahí? Me dijo, sí, entra. Y desde ese entonces mi hermana ha venido predicando, no ha tenido retroceso. Me he involucrado en las cosas de Dios, porque la palabra dice que en los negocios de mi Padre es que me conviene estar, dijo el mismo Cristo. Entonces, no nos podemos detener. Hasta al día de hoy, empecé en el ministerio evangelístico, predicando, hasta que Dios le ha placido que ahora entremos al ministerio pastoral y estamos ahora trabajando con personas. Excelente. Y una vez de ser un hogar donde la gente sabe a qué se iba, un hogar donde la gente dice, vamos a jugar baraja. Bueno, allí, vámonos para donde Wilkin, que es el lugar indicado. ¿Cómo se da esa transición de ahora decir, ya este hogar es libre, aquí eso no se va a realizar? Bueno, el testimonio es lo más fuerte. El testimonio. Por eso te dije que las personas te van dando seguimiento y van viendo tu caminar, tu forma, tu trayectoria. Lo que antes tú hacías, ahora ya no lo haces. Es como cuando Dios entra a tu vida, hermana, es como te resetea por completo.
te cambia, ya el mundo ya no te llama la atención. Y esas son cosas que las personas van mirando, el cambio en el hogar, donde antes se escuchaba mucha bachata, mucha salsa, de repente ya todo eso cambia. Y entonces Dios cambia, en vez de salsa, alabanza, música cristiana, predicación por la mañana, bocina con megáfono. ¡Wow! Es un impacto en el barrio y somos dignos de imitar. Exacto, o sea que nunca recibió una tentación de que después de estar en la fe, alguien fuera diciendo, no tienes nada por ahí, quiero que me venda algo. Nunca recibió ese tipo de tentación. Sí, hemos recibido tentación de toda índole, y cuando uno empieza, ya usted sabe donde Dios rescata a uno de ese mundo tan bajo, siempre uno recibe tentación, porque hay personas que al principio no lo creen y siempre van a medirte el pulso. A ver, ¿usted me entiende? Pero al enemigo usted tiene que parársele firme y decirle, no, yo soy cristiano ya. Entonces, el testimonio es lo más fuerte. Dios da testimonio y hace entender en la comunidad de que hay un cambio. Sí, y ha tenido entonces, podemos deducir que ha tenido la experiencia de que ya la gente no lo iba buscando por lo que se hacía en su casa, sino que lo iba buscando por una oración. Amén, así ¿Qué es. se siente ese cambio que usted decía? Oye, pero antes la gente ve, aquí lo que había era un desorden, pero ahora la gente ve que hay paz, que hay un orden, y ahora me busca para orar. Es poderoso cuando Dios trae un cambio a una vida. Mientras habían supuestos amigos, porque yo digo que en el mundo no hay amigos. Sí. En el mundo lo que hay, amigos, es de bebida, de corrupción. Llega el momento que cuando me convierto, decido entregar mi vida a Jesús, ya aquellos amigos se apartan. Ya dejan de buscarme, porque ya soy una persona diferente. Ya en vez de visitarme a aquellos tipos de personas, entonces vienen siervos a hablar conmigo, a compartir la palabra. La persona, varón, ora por mí. Cuando la policía me buscaba, había momentos que no podía andar en la calle, la dirección, control de droga, buscando a uno. Qué lindo que ahora somos diferentes, donde ahora Dios nos lleva a la cárcel La Victoria, nos lleva a Najayo, y ahora, ministro, ore por nosotros. Qué lindo es la transformación. Exactamente. Y en algún momento de esas andanzas llegó a caer preso. En varias ocasiones estuve al punto de hacer tiempo en la cárcel, pero Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas, Dios preserva a sus siervos, Dios preserva a sus hijos, y nunca tuve la oportunidad de hacer tiempo como en La Victoria. No. Sí estuve en destacamento. Llega un momento donde me agarraron con sustancia prohibida, pero Dios metió su mano y nunca me dejó llegar a ese lugar. Excelente. ¿El barrio cree que el lugar donde vive ha sido transformado por el testimonio? Amén, así es. Excelente. Viéndolo desde esa panorámica, ¿en qué momento Dios viene con ese llamado directo para iniciar entonces el pastorado? Bueno, hace aproximadamente ya 2 años, voy a cumplir 2 años, donde se abre una obra nueva. Dios, desde que me llamó, me dijo, me indicó, me dio la asignación, cuál es el ministerio, porque Dios me habló, fue directo. A mí no me predicó un cristiano, o sea, como predican en la calle. A mí quien me habló fue Dios. ¿Usted me entiende? El mismo Dios, y me dio la asignación, me dijo, quiero que predique mi palabra en las cárceles, en los hospitales y a través de las naciones. Y me dio una palabra, me dijo, te levanto como pastor evangelista. En ese momento yo no entendía. Yo dije, ¿qué es eso, evangelista? Porque no sabía. Yo sí sabía lo que era un pastor, Sí. pero nunca supe lo que es un evangelista. Entonces le pregunté a alguien y le dije, ¿qué es un evangelista? Y me dijo, oh, por eso son la gente que predican. Y ahí fue que yo dije, ok. Entonces, estuve siempre obedientemente, mano a mano con mi pastor, aleluya.
en la iglesia. Llegó el momento, tuve la oportunidad, hace aproximadamente, vuelvo y repito, voy a cumplir 2 años, se abre una obra ahí en Riviera, La Par de Sey, y ahí mi pastor decide enviarme a ese lugar a trabajar con personas. Excelente. ¿Y cómo se siente más cómodo? Como evangelista, hablando de las personas que están aún en la condición de donde Dios los sacó, o ya formalmente como pastor. Fíjese algo, yo soy una persona que ha creído siempre. Hay personas que le huyen al ministerio pastoral. Sí. ¿Por qué le huyen al ministerio pastoral? Porque el ministerio pastoral es un ministerio de compromiso. El ministerio evangelístico es un ministerio de que yo voy y llevo la palabra y no importa quién caiga quien caiga, me voy. Sin embargo, el ministerio pastoral es un ministerio de compromiso, responsabilidad, de tú formar, donde Dios te entrega a alguien con imperfección. Sí. Aunque todos tenemos imperfección, pero una persona que venga con distintos tipos de debilidades, Dios te la entrega. Tú orando, con la ayuda de Dios, tú entonces lo formas como hombre de Dios. Entonces yo siempre he creído que aquellos que le huyen, voy a dar esta palabra y no sé a quién le guste o no le guste, pero mi compromiso es dar la palabra. Yo siempre he creído de que todo el que le huye al ministerio pastoral es porque es un irresponsable. Porque el ministerio pastoral es un ministerio lindo. Es un ministerio de carga. Es un ministerio de responsabilidad, donde hay muchos que entienden, por ejemplo, está lloviendo, por ejemplo, dicen, no, yo no voy, me voy a quedar, hoy no voy al culto. Dicen, el que tiene el compromiso es el pastor, es el que tiene que ir. Entonces se quedan en su casa, quizá viendo Netflix, como ellos no son los pastores, pero están muy equivocados, porque el mismo compromiso que tiene un pastor, ese mismo compromiso la tiene un miembro. ¿Por qué? Porque estamos luchando por una salvación. Entonces, yo creo que aquí todos le vamos a dar cuenta a Dios. El mismo compromiso que tiene un miembro, si usted es responsable, así mismo también lo tiene usted. Claro que sí. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Le ha dado familia? ¿Le ha dado hijos? ¿Le ha dado esposa? ¿Cómo ha sido eso? Mientras entré al camino, entré sin esposa. En el camino encontré, Dios me entregó una sierva. Tengo mi esposa, aleluya. Hasta ahora estoy orando, no he podido tener hijos todavía. Estamos orando, esperando el tiempo de Dios. Entendemos y comprendemos que el tiempo de Dios es perfecto. Y todo el tiempo de Dios marcha en buena lid. Pero ha sido una bendición. No podemos comparar el mundo afuera, sin fe, sin esperanza, que estando en la mano de Dios. Sí, sí, porque hay personas que no creen lo que puede hacer Dios con una persona que Él rescata. Y hay rescates donde Dios no se va a valer ni de un evangelista ni de un profeta. Hay rescates que Él lo va a hacer personal. Porque Él sabe realmente el tipo de ligadura que tiene la persona. Y esos casos extremos, Dios dice, déjenmelos a mí. Amén. Déjenmelos a mí, porque ahí solamente puede entrar el poder mío para anular decretos. Y es extraordinario lo que Dios hace. Pastor, en el trayecto del evangelismo, de predicar, ¿se siente, qué puede sentir al usted tener que predicarle a personas que están ahí? Y tal vez usted hablarle como, yo también estuve en la cueva de Adulán. Yo también estuve ahí, pero te tengo noticia de que hay uno que sí tiene el poder, porque cuando usted ve lo que Dios ha hecho con usted y ahora tal vez predicar y encontrarse con personas que creen que Dios no puede hacer nada con ellos, que ellos lo único que le queda es que la muerte los abrace. Ay, santo. ¿Cómo le ha valido su testimonio para alcanzar otros? Amén. Hay momentos donde puedo decir así mi humanidad, o a veces no quiero testificar, te voy a ser claro. Hay momentos que me quiero retener de testificar, y el mismo Dios me habla y me dice, tienes que hablar lo que yo hice contigo, porque en la misma condición que tú estabas,
así también hay jóvenes pasando por esa misma condición. Y mientras testificamos, hermano, en campaña, en vigilia, han venido cientos de almas, han venido a los pies de Jesús. Hay momentos que hemos predicado en lugares y predico y me voy y de repente un mes, 2 meses después, ministro, usted fue el que oró por mí. Digo, ¿a dónde? Allá en la campaña. Y digo, sí, fue usted. Y entonces son cosas extraordinarias que hemos tirado la palabra y pero he sentido vergüenza en un momento dado testificar lo que hacía, lo que vivía. En algún momento he sentido como, ay, me da vergüenza un poquito testificar. ¿Cómo le explico? No ha sentido vergüenza de hablar lo que Dios hizo en mi vida. Que Dios ha hecho. Porque voy a hacer una aclaración, no todo se testifica. Exacto. No todo se testifica. Ya hay testimonios que hay cosas que son tuyas, propias, para tú darle la gloria a Dios. Y hay testimonios que son para el mundo, porque el testimonio que edifica a una vida es el testimonio que tú debes de proyectarle a la vida. Entonces, no ha tenido todavía vergüenza de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Realmente los testimonios se van limpiando y se van adaptando al escenario conforme al discernimiento de espíritu que se tenga en ese momento. Porque hay unas experiencias que eso solamente lo usó Dios para decirte, mira dónde estabas y mira de dónde te traje para manifestar mi gloria y para manifestar mi poder. Eso es así. Pastor, hemos llegado a la parte final de este segmento, conociendo el mundo espiritual, pero hay personas que esta transmisión le va a llegar, este video. Amén. ¿Y qué mensaje le daría usted a esas personas que dicen, wow, pero yo estoy ahí? Amén. El mensaje que tenemos para esas personas que están conectadas a esta plataforma, gloria al Señor, es un mensaje de aliento, un mensaje de vida, donde el mismo Jesús le habló a sus discípulos y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. La única esperanza al mundo, a la juventud, a la niñez, se llama Jesucristo. No hay otra forma. Yo experimenté todos los métodos para poder ser libre. Y el único que pudo libertarme, cambiarme, romper la cadena, darme esposa, darme casa, darme carro, fue Jesús. Y darme una salvación. Así es que te digo en esta hora de que preste atención a la palabra de Dios. Y si algo te está ministrando y te dice que no hay solución para tu vida, yo te digo en este día que he escapado yo para darte la noticia. Jesús es la esperanza. Jesús es quien cambia y Él es que liberta. Amén, pastor, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Ha sido grato el tiempo y a todos aquellos la invitación a que sigan con nuestra programación Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana Minerva Valdés. Wilkin Montilla. Así que feliz resto del día.